Comenzamos con un nuevo escenario y a estrenar un nuevo escenario y a estrenar, como ya os dije en las últimas clases, un nuevo formato de clases que, bueno, tiene más progresión y poquito a poco ya os iremos explicando, a medida que también saquemos toda la información de la nueva aplicación, etc. Así que hoy pues vamos a hacer la primera. La gráfica está de este lado, entonces ya vais viendo, se llama una clase de intervalos. Vamos a tener una serie de intervalos que los intervalos le llamamos a clases en donde tienes los tiempos muy planificados de forma metódica para que te dé tiempo a recuperar de cada esfuerzo, a conseguir el siguiente y para poder mejorar en ello, ¿no? Clase tras clase. Ok, ahora vamos a buscar la velocidad, 95, 97 RPM, una velocidad que no es lenta, y con esa velocidad vas añadiendo resistencia poco a poco hasta conseguir la sensación más baja de esfuerzo, ¿no? Si tienes vatios, el objetivo es alcanzar un 60% en vatios, pero poco a poco. Si no tienes vatios, ya sabes que el objetivo siempre es alcanzar la sensación baja de esfuerzo, que si controlas tu frecuencia cardíaca, eso supone un 65% de tu frecuencia cardíaca más o menos. Y consiste en un estreno, para mí, en todos los sentidos, ¿vale? Todo nuevo, todo por primera vez, es la primera clase que doy en este sitio, que grabamos en este sitio, ¿no? En esta sala, que es la sala donde más trabajo yo. Y también por primera vez estoy viendo la clase desde el móvil. Entonces, primera vez que estoy grabando, vamos a ver qué tal sale, luego me dais el feedback, me vais diciendo, ¿no? Vamos a tener una sesión de intervalos con dos bloques bien diferenciados. Los primeros vamos a hacer 3 esfuerzos, las recuperaciones bien planificadas para que nos dé tiempo a recuperar, y luego un segundo bloque un poquito más exigente, con esfuerzos un poco más altos y más largos. Seguimos buscando ahora la sensación baja. Bueno, espero que estéis bien. Ya cada quien va regresando poco a poco a la nueva normalidad y con alegría. Yo por lo menos con alegría. La verdad que se agradece otra vez poder tener un poco de contacto con las demás personas y otra vez contacto con la normalidad que teníamos antes, ¿no? Vale, tenemos desde ahora unos 3 minutos, un poco más, para terminar de llegar al objetivo. 65%, ya lo sabes. La velocidad constante, ir aumentando. Si tienes vatios, es un 60% que buscamos y que debes alcanzar en los próximos 2 minutos. Y como siempre, eso no va a cambiar. Yo voy a ir dando siempre indicaciones, sobre todo de vatios. Y si no tienes vatios, para eso está la gráfica que está aquí a mi lado, con los colores, ¿no? Esos colores nos van a servir para saber más o menos en qué intensidad te mueves, qué debes sentir en cada una de esos colores, ¿no? Si no tienes ninguna otra forma de controlar la intensidad, lo haces por sensaciones de esfuerzo.
Entonces ya puedes ir viendo cómo pues la zona más baja, que es la que estamos buscando ahora, es la zona azul. Luego tenemos la zona verde, que es un poco más exigente. Luego tenemos la zona amarilla, que es como la zona media, que tiene pues una parte más fácil y otra parte más intensa. Luego ya nos metemos en la zona naranja, que es exigente, y la zona roja es muy exigente. Y eso es lo que debes sentir, ¿vale? Si tienes vatios, pues es más objetivo, porque yo te pido los porcentajes de vatios, y si no los conoces, no dudes en escribirme, yo te ayudo en saber cómo encontrarlos. Y si tienes frecuencia cardíaca, hablo muy poco de la frecuencia cardíaca, sobre todo en las recuperaciones. Te voy a decir de dónde no deberías bajar o qué deberías intentar alcanzar, ¿no? Pero la frecuencia cardíaca hablo poco porque tiene tantas variables que es muy difícil determinar que controles tu frecuencia cardíaca o pedirte que controles tu frecuencia cardíaca en algo determinado, ¿no? En algo específico, porque es prácticamente imposible. La realidad es que es imposible. El corazón tiene demasiadas variables. Ok, consiguiendo ya primera sensación baja de esfuerzo y muy cerquita del primer intervalo, el primer esfuerzo ya, ve preparando. Cuando te dé la señal vamos a bajar un poco la velocidad, 90 RPM más o menos. El ritmo de la música te lo va a marcar. El objetivo es buscar por primera vez un esfuerzo no muy exigente, 70% en vatios si tienes. 50 segundos y entramos. Y cuando estemos dentro, tú puedes decidir entre levantarte conmigo, sin mí, como te sientas más cómodo, más cómoda. Y ya sé que estoy hablando muy serio. Bueno, ya sabéis que yo soy serio. Aún así hay que relajarse un poco. Vamos al primero, es más fácil. Venga. Cuenta hasta 3, aumentas, bajas la velocidad y esa resistencia que colocas te hace sentir más esfuerzo. Si tienes vatios te lleva al 70% en vatios. ¿Listo? ¿Lista? Ok, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Quien quiera. 70% en vatios ya. Si te falta resistencia, coloca. Ok, puedes sentarte conmigo, puedes seguir de pie. Ya tenemos el esfuerzo. Mantenerlo en el objetivo ahora. La resistencia y la velocidad. Sintiéndolo y al mismo tiempo fácil. Si quieres volver a levantarte, ven conmigo. Un minuto 15 segundos, elige tú la posición. Lo importante es que mantengas la resistencia que has ganado y la velocidad que tienes. Consiguiendo el primero, el más bajo de todos, el menos exigente. Venga, ¿quieres?
Venga, estamos empezando ya. Ok, ya lo tenemos. 20 segundos. Presta atención. Cuando salgamos del esfuerzo, tu velocidad sube un poquito solamente. Sin que yo te la marque de forma específica. Si quieres algo específico, lo marca la gráfica. Sí que es importante regresar al 60% en vatios, quita resistencia. Si tienes frecuencia cardíaca, 65% es el mínimo. Sensación que baja. Venga, con la música, movimiento, con la espalda rígida y el resto del cuerpo moviéndose, que nos sirva como referencia a la recuperación más básica. La recuperación más fácil, que nos sirva de referencia para las demás. Si quitaste mucho, aumenta. Si necesitas activarte un poco más, porque recupera muy rápido, levántate, siéntate, siempre aumenta antes y quita después. Vengo muerta la sed, ay dame un traguito de agua que vengo muerta la sed. Me han quitado la montaña que me daba de beber, me han quitado la montaña que me daba de beber. Si quieres conmigo. Puedes seguir de pie. Lo importante es que siga siendo recuperación. Un minuto. Si aún no estás sintiendo la recuperación, quita. A mí no me estés chiflando, yo no soy tu muñequita. La velocidad para el próximo esfuerzo, 95, 97 RPM. La velocidad, si estás siguiendo mis piernas y la música, sube un poquito. Y esta vez vamos a buscar resistencia que nos lleve a un esfuerzo solo un poco más alto que el anterior, 75% en vatios. ¿Listo, lista? 10 segundos, voy para ahí. Listo, lista. Aumenta. Al mismo tiempo que sube la resistencia, sube tu velocidad. Entonces mucho control para que no suba demasiado el esfuerzo. Es un poquito más que el anterior. Allá vamos. Y la dinámica de levantarte conmigo sin mí, tú decides. Ya deberías tenerlo, si no lo tienes, añade más. Si quieres conmigo, vamos. Ok, puedes seguir. Yo ya lo tengo. Tú también deberías tenerlo. La sensación de esfuerzo, que no es aún muy exigente, ¿no? Si quieres, más que si quieres, si lo necesitas, si no estás sintiendo ese esfuerzo, añade. En el momento que lo tienes, como lo marca la gráfica, una línea recta. Vamos a intentar mantenerlo estable. Vamos. Y puede ser de pie, puede ser levantándote y sentándote como lo estoy haciendo yo. Puedes venir conmigo, puedes cambiar tú, puedes quedarte en el sillín. Puedes.
Lo importante para mí es que estés sintiendo el esfuerzo. Venga, ritmo. Vamos, vamos, vamos. Puedes seguir de pie. Un minuto de nuevo para conseguirlo. El segundo ya. Vamos. Si quieres volver a levantarte conmigo, vamos. 40 segundos. Se siente que la respiración se acelera un poquito más. Lo vamos metiendo cada vez en más esfuerzo. Puedes seguir de pie. Puedes seguir sentado, sentada, aunque ya vas volviendo al sillín. 5 segundos. 5 segundos, quita resistencia y baja la velocidad, entonces tampoco hay que quitar mucha. 60% en vatios es el mínimo. Cuando se caen nuestros cielos, cuando se tuerce la voz, Hidrata y respira. cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz. Cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el aliento, cuando la esperanza quiere abandonar, tú El me objetivo, recoges atento. que cada recuperación sea la Cuando misma. los miedos nos miran de frente, cuando las caricias son en vano, cuando el camino plano se hace pendiente, tú siempre alargas la mano. Me Bonita canción para recuperar, para mí. Las recuperaciones idénticas entre ellas. 60% en vatio, regresando a la misma sensación que no desaparece el esfuerzo. nunca abandona, siempre Se mantiene. adelante, nunca Bajo. detrás. Me Fácil, dice se mantiene. more, Y si alguien quiere levantarse conmigo, medicine more, a pie de calle, nunca abandona, siempre delante, aquí está. ok, vuelve. Cuando la tormenta Quita lo que aumentaste. despeja 40 segundos. Vamos a intentar subir más vatio, 80%. buscaré las claridades para agradecerte de frente tus sanadoras voluntades, tus sanadoras voluntades, Vamos a buscar un esfuerzo mayor al anterior. voluntades. Eso significa más resistencia, pero sobre todo lo vamos a hacer con más velocidad. Así que añade un poco y después de añadir, sube el ritmo con la música. Busca ritmo más rápido. Mientras yo le voy a quitar las tiradores de ajuste. Y así evitamos ruidos externos en la clase.
bien, tienes la velocidad y no lo sé si todavía tienes el esfuerzo o no. Si no lo tienes, 10 segundos para llegar. 80% en vatios, la sensación más alta de esfuerzo que has alcanzado hasta ahora. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Espalda rígida y movimiento en tu cuerpo, sintiendo la planta del pie sobre el pedal, a pesar de la velocidad. Empujar y tirar. Si lo tienes, rodar ahora con ello. Minutos. Como seguimos el primer objetivo, los 3 primeros esfuerzos con bolsillos. En tu corazón ya, en tus piernas que lo han hecho. 30 segundos. Al final de los 30 segundos, antes de quitar resistencia, baja tu velocidad hasta el ritmo que yo te marco, que es el mismo, 90 RPM. La música y mis piernas te marcan ese ritmo, también puede ser el tuyo personal. Lo que quiero es que intentes bajar primero la velocidad antes de quitar resistencia. Después de bajar velocidad, quita si hace falta. Adelante. Baja velocidad. La recuperación es exactamente igual a las anteriores. Eso se queda ya grabado para el resto de la clase. 60% en vatios, lo que tú sueles o has estado bajando. Tu corazón, 65%. Recupera. Hidrata. Descansar del sillín si hace falta. Camino a la primera montaña. Si ya estás recuperado o recuperada, siente que mantienes las fuerzas para llegar. Sin que se apague la llama que sentiste en el calentamiento. Siempre hay. Un minuto, empezamos a subir. Lo primero que vamos a hacer es encontrar
velocidad para empezar a subir. Ese es tu primer objetivo. No importa los vatios, no importa tanto la sensación de esfuerzo, importa sentir la montaña en las piernas, fácil, y que esa resistencia te lleve a la velocidad que empieza a marcar el ritmo y mis piernas. Vamos. Respira profundo. Ok. Voy a contar 20 segundos hacia atrás. En 20 segundos, si tienes vatios, debes alcanzar 80%. Si no tienes vatios, debes buscar un esfuerzo que en sensación es igual al anterior. Aunque es diferente en tus piernas, se va a sentir un poco más exigente. Ok, 20. Vamos. 10. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 5. Si no lo tienes, 4, 3, 2, 1. 80%. Y lo mantenemos. Una sensación alta de esfuerzo y la mantenemos. Esa resistencia y esa velocidad. Elige tú dónde está mejor. Ya sabes, a mí me gusta que tú te sientas bien. Entonces, para eso, es imposible que te obligue a levantarte conmigo, a quedarte sentada, sentado. Si quieres conmigo y coincidimos, si te sientes bien, vente. Si tu posición es diferente a la mía, yo me siento bien con eso. Camino al primer esfuerzo bien exigente de hoy. Siempre que tengas dudas del tiempo, siempre que tengas preguntas sobre el tiempo, siempre que quieras saber más, echa un vistazo a la gráfica. Ahí sale mucha información. Aprovechala, utilízala a tu favor. Dejar que el cuerpo se adapte a lo que estás sintiendo. Y empezar a planificar y a prepararte. La resistencia que vas a colocar en 5 segundos, poco más. Y yo te voy a hablar de esos 5 segundos, te los voy a contar. El objetivo 85% en vatios, que es la resistencia más alta que han colocado hasta ahora, que hemos y que vamos a colocar hasta ahora. El tiempo, lo dicho, está en la gráfica. Desde ahora hay 3 minutos por delante. Espera mi señal para aumentar. Y con fuerza. Es el primero exigente. El primero exigente. Los anteriores los has sentido, aunque controlándolos, han permitido, a mí por lo menos, que llegue con fuerza y que tenga ganas de aumentar y buscar ese esfuerzo que hay enfrente. Exigente. Vamos que sí podemos. ¿Listo, lista? 5. Aumenta. 4. 3. Vamos. 2. 1. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. 2 minutos 20 segundos. Si no lo tienes, busca más. Si te faltó resistencia, colócala desde ya. Sin esperar. Vamos, vamos.
vamos, que si puede. 1 minuto 30 segundos lo consigues. Que te ayude el ritmo, que te ayude tu cuerpo, no solamente tus piernas, el peso de tu cuerpo. Vamos. 1 minuto para conseguirlo. Empujas con todo el cuerpo, pero también tiras con todo el cuerpo. 50 segundos. Vamos. Dile a tus piernas que la recuperación está enseguida, que ya la tenemos. ¡Vamos! $10 segundos. Una recuperación idéntica a las anteriores, solo tienes que recordarlas. Y cambiar. 3, 2, 1. Ok. Quita resistencia. 90-92 RPM. Fácil para tus piernas, aunque sigue esa llama encendida, ¿no? El calentamiento, enciende una llama y se sigue encendida. Baja y fácil, claro. Recupera con tiempo. Es posible que alguien necesite levantarse. A pesar de haber hecho el esfuerzo más alto. Sin dudarlo, levántate, por supuesto. Recuerda pensar antes y quitarte fuerza. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You're helping me forget to play my role. You take my self-control. Y ahora, echándole un vistazo a la gráfica o no, hablamos del próximo esfuerzo que vamos a buscar, por supuesto, más resistencia y más intensidad y más vatios que en todas las anteriores. Es una montaña, es la última. Ahora, más que el fijarte o el que prestes atención a cómo vamos a subir la intensidad, quiero que hagas, que prestes especial atención al final del esfuerzo. Nuestra gráfica o nuestra recuperación no va a ser como las anteriores. No es una línea que baja de golpe. No vamos a salir del esfuerzo y olvidarlo. 30 segundos para entrar. Sin preocuparte de momento por vatios, buscando la velocidad y la resistencia que te haga sentir la montaña. Vamos. Empieza a subir, empieza a buscar 73 RPM, 75 RPM y a sentir la montaña en tus piernas sin preocuparte más que sea más o menos fácil, que se sienta el cambio y que lo asimiles. Hidrata si la has hidratado.
el objetivo es alcanzar una intensidad que ya es alta desde el principio, aunque nos queda margen para subir 2 veces más. ...80% en vatios, la resistencia la vamos a aumentar 10 segundos que voy a contar. ¿Listo, lista? Está muy serio, muy seria. Venga, que es el último, vamos. 10, empiezo a aumentar. 9, 8, 7, 6, 5, 80%. 4, 3, 2, si no lo tienes un poco más. 1, si lo tienes, ven conmigo. Respira. Asimilarlo. Darle tiempo al cuerpo a que se adapte, a las piernas, a que asimile la velocidad. Respira profundo. En 1 minuto te marco el siguiente cambio. El siguiente cambio que nos va a llevar a lo más alto que hemos hecho hasta ahora. A la misma cantidad de vatios que el anterior, la misma cantidad de resistencia que el anterior, más o menos 85% vatios si tienes. Un esfuerzo que es bastante exigente, que hasta ahora ha sido el más alto, aunque tiene que ser al mismo tiempo un esfuerzo que nos deje margen para más. Sí, para más, En 30 segundos. Voy a contar mis 5 segundos que me gustan para que tú tengas ese tiempo y aumentes en ese tiempo la resistencia. Vuelve al siguiente si quieres, puedes seguir de pie. Acercándonos. Ok, 85%. Esfuerzo exigente. 5, 4, 3, 2, que suba. 1. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora hay tiempo, Quizás esto es lo más exigente de hoy. Mantener esto el mayor tiempo hasta ahora y seguir con fuerzas para volver a aumentar. Respira profundo. Sin dejar de hacer fuerza en los pedales y sin tener la espalda bien colocada y rígida, relaja el movimiento. Eso te hace ganar fuerza. Vamos. Si quieres conmigo, vamos. Si quieres con el ritmo, vamos. Si quieres sentarte, subir es fácil, ya está ahí. Es exigente, no hay mucho misterio. Vamos, vamos, vamos. Ahora, al final del esfuerzo, enfrente vamos a aumentar 5 segundos, no hay misterio, 90% en vatios, lo más exigente hasta ahora. No es tan largo como este y es el final, esa es tu motivación. Lo exigente que quiero que mantengas, al final de ese esfuerzo alto, vamos a seguir subiendo de forma más cómoda y más fácil que ahora. Simplemente tenlo en cuenta, que al final del esfuerzo aún hay un poquito más de montaña, muy cómoda y muy fácil. Si lo tienes claro, espera mi señal 5 segundos. Cuenta atrás para aumentar. Aún hay tiempo aquí. Vamos, que se puede. En 1 minuto te voy a pedir que aumentes la resistencia más alta de hoy, la resistencia más exigente de hoy.
Affirmative. Again, Kilo 1, this is Big Guy 6. Have you on TRP. En 40 segundos. 90% en vatios. Kilo, you think you the beast? Si quieres saber del tiempo, 2 minutos y medio. Esa es la realidad. Eso es lo que va a mantener la resistencia que aumenta. Sin miedo. Si colocas mucho, siempre hay tiempo para ajustarlo y seguir. Ok. Listo, lista. 5, vamos. 4, 3, 2, 1. Si puede, si puede, si puede, si puede. Si puede, si puede, vamos. Vamos, 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 vamos. Un minuto y 20 segundos. Sé fuerte y lo consigues. Venga. Encuentra tu mejor posición. Yo me quedo en el sillín haciendo fuerza con todo el cuerpo. 50 segundos, vamos. Venga, 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 venga. ...30 segundos. Y ahora tienes que prestar mucha atención y ser muy consciente. Cuando quites y salgas de este esfuerzo, deja una montaña, más fácil por supuesto, deja una montaña en tus piernas. Tu velocidad, si sigue el ritmo, baja un poquito, 70 RPM. Todo es más fácil, la velocidad más lenta, la resistencia un poco más baja, solo te pido que sigas haciendo montaña, 70% en vatios. Ya lo tienes. Ahora el objetivo es llegar. Quita resistencia, sigue subiendo. Sigue subiendo. El tiempo para el final de la montaña. Yo lo he planificado al 70%, tú decides. There won't be a night, there won't be a play. You don't cross my mind, but I don't see your face in somebody. 2 minutos y 40 segundos hasta el final. ¿Cómo quieres llegar? ¿Con esta montaña o un poco más inclinada? People say we're dumb, people say we're caught De up. pie, Temporary love, sentado, sentada. they say we're too young, but they don't know a thing about us. ¿Cómo quieres llegar? That's what we said. 16th of September, lying in my bed. I'll wait forever. It's never too late. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait. Si aún tienes ganas, nunca es tarde. Aún tienes 2 minutos para que esas ganas se terminen. Si tu esfuerzo, como para mí, ha sido muy exigente en la montaña atrás, que es misma, esta misma, tómalo con calma. 1 minuto 50. Decidas lo que decidas. Disfrútalo. There won't be an end. Can't forget the start. When you're far away, it's like we're not apart.
temporary love. They don't know what we're doing. They say we're too young, but they don't know a thing about it. I'll wait Minuto 10 segundos. forever. That's what we said. 16th of September, lying in my bed. I'll wait forever. It's never too late. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait. A mí me ha vuelto las ganas, me han dado más. Sabiendo que queda poco, voy a subir un poco. No te voy a decir cuánto, tú decides lo tuyo. Vamos juntos, vamos juntas. 40 segundos. Venga, venga. Treinta y llegando. 20 segundos. That's what we said. 16th of September, lying in my bed. Yes. I'll wait forever. It's never too late. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait. Ok, quita resistencia. Ya no cómodo, los vatios que quieras, la velocidad que quieras, la recuperación que tiene que ser mucho más amplia a la que hemos hecho hasta ahora. Objetivo conseguido cuando consigamos también recuperar de ese último esfuerzo. Son los colores de un paisaje ideal. Hay tiempo para bajar la intensidad. Y aunque yo jure olvidarte, La música no te marca un ritmo para tus piernas, sino un ritmo para tu corazón, para tu sensación, un ritmo tranquilo y más bajo. Ese es el objetivo ahora, calmarnos, bajar la intensidad. que se cruzó en mi camino, descifrando lo esencial de tu piel del Y manantial. si hay algo que lo impide, la resistencia o la velocidad, cámbialo. Menos resistencia, menos velocidad. Que se cruzó en mi camino, descifrando lo esencial de tu piel del manantial, lo más divino. Con una lluvia de estrellas, con los anturios en flores, 60 segundos para terminar de recuperar. de un paisaje ideal. Una clase de intervalos y es la primera serie de clases que vamos a hacer. Los intervalos, para quien quiera saberlo, que hemos hecho, son en proporciones 1-1 los primeros, 3 minutos de esfuerzo, 3 de recuperación. Y los siguientes, proporciones 2-1, que es 2 veces el tiempo de esfuerzo en recuperación. Excepto el último, que buscamos algo más con la vuelta a la calma que estamos haciendo ahora y que seguramente ya has conseguido. Tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino, descifrando lo Ok, vamos frenando poquito a poco. Ahí desde donde estás, respira profundo, arriba, ¿Cómo sería un día estira atrás, sin dolor? de nuevo, Así como una Relaja. tarde. sube los brazos para ampliar la carga torácica, tú puedes respirar profundo La desde ilusión donde es quieras. más falsa. Los estiramientos los seguís haciendo vosotros, vosotras, con los vídeos que yo envío, con los vídeos que cuelgo en mi canal, con los vídeos que habrá en la aplicación más adelante. Los estiramientos que hacemos al final, lo he dicho en las clases anteriores, son para recuperar, para completar esta recuperación que hacemos. Si alguien quiere ganar flexibilidad o recuperar estirando realmente, pues
bueno, tiene como vídeo otros vídeos para ello, ¿vale? Pues bienvenido, bienvenida a la sala, en las clases grabadas, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por pedalear conmigo. Besos y abrazos. Veo girones de mi vida naufragando a la deriva. Yo sé que este partido no termina todavía, aunque sea con un rayo.